Buenas noches con todos, ¿me escuchan? Por favor, me confirman el audio. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, doctor. Sí se escucha. Perfecto. Ok, vamos a compartir pantalla. Listo. ¿Sí estamos viendo la pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Buenas noches con todos. Vamos a continuar con nuestra clase de hoy referente a los trastornos de los electrolitos. Nos falta por revisar dos específicamente, que es la hiperpotasemia y también la hipocalcemia. Esperamos terminar estos dos trastornos del día de hoy, ¿no? Vamos a hablar entonces acerca de la hiperpotasemia o hipercalemia. Habíamos establecido que el valor normal del potasio es un valor entre 3.5 y 5 mil equivalentes por litro. Entonces, hablamos de una hiperpotasemia, lógicamente un valor superior a los 5.000 equivalentes. Esta hiperpotasemia puede ser clasificada de acuerdo a la severidad, también en una forma leve, moderada, severa. Leve, un potasio entre 5.1 a 5.9. Moderada, niveles de potasio de 6 a 6.9 y severo, mayor de 7.000 equivalentes por litro. Algunos libros, estos puntos de corte los establecen un poco más hacia rangos inferiores, es decir, 5.1 a 5.5, de 5.5 a 6.5 y más de 6.5 ya hablan algunos como ya una forma severa. Lo que hay que entender es que quien define la severidad por lo general suelen ser, en este caso, la presencia de hallazgos electrocardiográficos. Cuando ustedes tengan una hiperpotasemia, perdón, cuando ustedes tengan una hiperpotasemia, deben siempre tener en cuenta que el principal efecto del potasio cuando está en exceso es sobre la célula miocárdica. Y es justamente la célula miocárdica la que hay que preservar, proteger, porque producto de esta hiperpotasemia justamente puede sobrevenir arritmias cardíacas fatales que lógicamente pueden complicarnos realmente el pronóstico de nuestros pacientes. Entonces tengan mucho ojo con eso, ¿sí? Niveles elevados de potasio deben cuidar o deben preservar la fibra miocárdica. ¿Ok? Entonces, mucho ojo con esto. Al igual que la mayor parte de los trastornos electrolíticos, son las formas moderadas y severas las que suelen ser sintomáticas, les decía, sintomáticas y las que obviamente ameritan un manejo importante, un manejo, digamos,
emergente, un manejo en el cual pues la vía parenteral es lo importante, ¿no? En las formas leves suelen ser por lo general asintomáticas. Entonces, no se olviden de esos detalles, ¿no? Ahora bien, en el contexto de las manifestaciones clínicas que puede haber en un paciente con hiperpotasemia, manifestaciones clínicas en un paciente con hiperpotasemia, tenemos nosotros que puede haber debilidad, por ejemplo. Podemos tener también náusea, vómito. Puede haber palpitaciones, ¿ya? Es decir, hay una clínica bastante inespecífica que podría hacerse evidente y que, claro, arritmias cardíacas. Y es por eso que es esta, en este punto, la que debemos prestar mayor atención y es clave en este punto el electrocardiograma, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son manifestaciones electrocardiográficas de un paciente que está en hiperpotasemia? Podemos tener algunas manifestaciones como, por ejemplo, la presencia de ondas T picudas, unas ondas T picudas o altas en forma de tienda de campaña, súper altas, casi equiparan al complejo QRS, ¿sí? Podemos tener también aplanamiento de la onda P. Podemos tener en este caso también cierto incremento o ensanchamiento del QRS, acortamientos del intervalo PR, ¿sí? Dentro de los más relevantes, podemos también tener depresión del segmento ST. A veces simular cambios compatibles con un síndrome coronario agudo suele ser también muy característico en esto, ¿no? Bien, eso de las que pueden ustedes pues ser o tener lo más representativo, ¿sí? Dentro de los cambios electrocardiográficos e incluso simplemente no pueden tener ustedes todo esto y simplemente una parada cardíaca, ¿ya? Esa puede ser incluso la primera manifestación de una hipercalemia, una parada cardíaca, es decir, no necesariamente pueden o van a tener algunas de estas otras previas alteraciones, sino que simplemente el paciente puede debutar en este sentido con una parada cardíaca. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado, mucho ojo con las hipercalemias. Deben estar atentos del electrocardiograma. ¿Sí? El mensaje aquí es, todo paciente con hipercalemia, ¿sí? De moderada en adelante, pidan o soliciten un electrocardiograma. La presencia de cualquiera de estos cambios ya habla de una emergencia y que lógicamente ustedes deben actuar de forma rápida en este sentido. ¿Ok? Ahora bien, dentro de las causas por las cuales ustedes pueden tener un paciente, ¿sí? Etiología, ¿ya? ¿Cuáles son las causas por las cuales se podría presentar una hiperpotasemia?
Podemos tener causas que sean, por ejemplo, producto de un desplazamiento transcelular, ¿sí? Desplazamientos transcelulares. ¿Esto en qué casos ustedes van a tener estos desplazamientos? Por ejemplo, cuando hay una acidemia. En las acidemias suele haber desplazamientos justamente de potasio como una forma de compensación. Cuando existe deficiencia de insulina, como por ejemplo en la diabetes, ¿ya? Puede ser una de las causas. Cuando existe una lisis tumoral, ¿ya? Cuando existe hemólisis, es otra de las causas por las cuales pudiera haber transfusiones sanguíneas. No se olviden que ahí puede haber ruptura de los glóbulos rojos y provocar pues liberación de potasio. En ese sentido, no se olviden que el catión intracelular más relevante es el potasio, ¿sí? Y al romperse la célula, pues ese potasio va a salir al medio extracelular, ¿sí? Entonces, ojo con eso, ¿no? Podemos tener también por fármacos, ¿ya? Hay fármacos que lógicamente pueden aumentar los niveles de potasio. Por ejemplo, los beta bloqueadores, por ejemplo, los IECAS, los diuréticos ahorradores de potasio como la espironolactona, ¿sí? Son algunos de los ejemplos, IECAS o ARA2, ¿no? Cualquiera de ellos pueden también provocar hipercalemias. Y más aún si a esto se asocia una de las segundos o uno de los del segundo mecanismo que puede estar presente, que es una disminución de la tasa de filtración glomerular. Cuando hay una disminución en la tasa de filtración glomerular, también lógicamente puede haber una concentración o un incremento en los niveles de potasio, como suele ocurrir en la insuficiencia renal, ya sea aguda o ya sea crónica, más lógicamente en la crónica, ¿sí? En la terminal, en la cual ya el paciente está oligúrico o anúrico realmente, ahí puede darse o presentarse esta alteración, ¿no? Entonces, miren ustedes, son algunas de las causas que pueden lógicamente evidenciar. Podemos tener también otros mecanismos en la cual la tasa de filtración glomerular por lo general es normal, ¿sí? Es normal, pero existe una disminución en la excreción, en este caso, de potasio, renal de potasio. Ese puede ser otro de los mecanismos por los cuales podría hacerse evidente también una hiperpotasemia. En este caso, pues obviamente una ingesta aumentada de potasio, que puede ser una de las principales. Cuando existe un hipoaldosteronismo, ¿ya? Por situar algunas causas presentes en este caso, ¿no? Eso que ustedes conozcan en cuanto a la etiología es más que suficiente, ¿sí? Para poder buscar o identificar lógicamente esta causa. Entonces, miren qué importante, qué necesario conocer en una hiperpotasemia. ¿Sí me están escuchando? Por favor, me confirman que estás bien con el audio y video. Sí, doctor. Sí, doctor, sí se le escucha. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, ¿estamos claros? ¿Alguna duda hasta aquí? Cuéntenme, ¿alguna inquietud? Hemos hablado, ya hemos definido la hiperpotasemia,
La hemos clasificado de acuerdo a la severidad, ¿sí? Como les decía, con respecto a la severidad, más que un punto de corte, más que un valor absoluto, lo determina la presencia o ausencia de manifestaciones electrocardiográficas. Ojo, yo puedo tener manifestaciones electrocardiográficas con un valor de 5.8, por ejemplo, o 5.5. Ese momento es una emergencia y lo manejan como si fuera una hipercalemia severa. Claro que la probabilidad es muy baja, ¿no? Que con esos niveles ya tengan manifestaciones electrocardiográficas, pero puede darse, ¿sí? Entonces, este trastorno aquí, como les digo, más que un punto de corte, es lo que determina la severidad y la urgencia de ustedes, es la presencia o ausencia de alteraciones electrocardiográficas, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso. Hemos visto algunas manifestaciones clínicas también, ya hemos conversado referente a la hipercalemia. Hemos hablado un poco acerca de los hallazgos electrocardiográficos que tienen o que se hacen evidentes con respecto también a la etiología, ¿sí? Las causas de una hiperpotasemia, ya sea por desplazamientos transcelular, ya sea por una disminución en la tasa de filtración glomerular o ya sea por una reducida excreción renal de potasio, siempre y cuando exista una tasa de filtración glomerular normal en algunos pacientes, ¿no? Entonces, ¿alguna duda, estimados profesionales de la salud? Cuéntenme. ¿No hay dudas? ¿Todo estamos bien? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? Ok. Seguimos entonces. Una cosa que me estaba olvidando, una cosa que es importante que también la tengan presente, y es que puede haber casos en los cuales la muestra, o sea, puede haber algo que se conoce como una pseudo hiperpotasemia, ¿sí? Una pseudo hiperpotasemia, es decir, una falsa hiperpotasemia, ¿no? ¿En qué casos puede darse esta pseudo hiperpotasemia? Puede darse, por ejemplo, cuando ustedes tengan o resulta que eh, están infundiendo líquidos intravenosos, ¿no es cierto?, con potasio. Y resulta que por ahí ustedes tomaron la muestra para procesar esa, para un examen, ¿no? Para la determinación de electrolitos, qué sé yo, están pasando potasio por una vía y después le toman por ahí mismo la muestra de sangre para electrolitos, ¿ya? Esa es una de las razones por las cuales no se debe utilizar la vía periférica que está en uso para tomar las muestras de sangre para el laboratorio. Es decir, muchas veces decimos, no, ¿qué le vamos a pinchar al paciente? Saquemos nomás de la vía. No, cuidado, ¿no? Eso me puede alterar los exámenes, los resultados de los exámenes y puedo tener falsas apreciaciones en ese sentido. Mucho ojo con eso. Por ejemplo, cuando hay una hemólisis, ustedes han tomado ya la muestra y de pronto le están batiendo esa muestra, le manipulan mucho y están rompiendo eritrocitos y obviamente eso ya automáticamente va a generar eh, alteraciones, ¿no? Un hemólisis durante la extracción.
Son cosas que pueden pasar muchas veces, sobre todo los internos de medicina, las enfermeras, que son muchas veces los que están ahí recabando las muestras, ¿sí? Ya tienen que entregar el turno y están ahí tomando muestras a todo el mundo y le ponen ahí los tubos en los canguros y esos canguros están meciéndose, batiéndose, es decir, pasa mucho tiempo en la extracción, entre la extracción de la muestra hasta su procesamiento. ¿Sí? Muchos deben debe pasar esa situación, ¿no? Por ejemplo, otro aspecto es cuando existe un incremento en el número de las plaquetas, los pacientes con una trombocitosis, ¿sí? O cuando existe un incremento de los leucocitos, como en las reacciones leucemoides, ¿sí? Leucocitos muy disparados, ¿ya? Ahí también puede hacerse evidente una pseudo hiperpotasemia. Entonces tengan cuidado en estos escenarios donde podría presentarse justamente esta pseudo hiperpotasemia, ¿no? Tengan mucho cuidado en la cual, claro, te reporta el laboratorio, a veces potasios, una vez me reportaron un potasio de 8. Claro, ese rato uno se preocupa y clínicamente no había para pensar en un potasio así, el electrocardiograma normal con un potasio de 8 y que el electro no te dé alteraciones, entonces ya nos quedó la duda, mandamos a repetir eso y efectivamente no era el valor, ¿no? Probablemente parece que hubo una hemólisis durante el transporte o el traslado de la muestra y eso hizo pues que se genere esta pseudo hiperpotasemia. ¿Ok? Tengan mucho cuidado con eso. Preguntas, doctores, ¿no hay preguntas? Yo tengo una pregunta, doctor. Buenas noches. Ajá, buenas noches. Bueno, yo soy licenciada en enfermería y a veces me toca Ok, Licen. extraer las muestras de los catéteres centrales. Bueno, como usted bien dice, hay pacientes a veces que están con infusiones que tienen potasio, pero se le ha estado extrayendo del otro lumen. Entonces, no sé si está bien, bueno, la cantidad que se le extrae son 20. Bueno, Entonces, cuando tenemos un catéter venoso central, uno prefiere que sean los de 3 lúmenes, ¿no es cierto? Y dentro de esos 3 lúmenes se prefiere que uno de ellos sea para justamente las muestras, ¿sí? Que quede exclusivo. El rato que usted en ese lumen ya empezó a pasar medicación, ya empezó a administrar líquidos, ya las muestras no van a ser seguras. ¿Sí? Entonces, sí está bien, o sea, cada lumen de hecho tiene esa función, ¿no? Justamente es como que tuviera usted ahí 3 compartimentos totalmente independientes, ahí no hay problema. El problema es con las vías periféricas, ¿sí? Pero con un catéter venoso central no hay problema, ¿sí? Puede manejarse en ese sentido. Pero mi recomendación es deje ese lumen exclusivo para la toma de muestras, si es que es el caso. El otro lumen déjelo si es que está usando un vasoactivo y el otro pues para las infusiones habituales, medicación, etcétera, etcétera. ¿Sí? No hay problema en ese sentido. Esta división de compartimentos, si bien es cierto, todos convergen en un solo punto, pero sí podríamos tener cierto grado de certeza si trabajamos en ese sentido. De hecho, muchas UCIs o terapias o cuartos críticos lo hacen así, ¿sí? Y no se ha visto alteraciones o un impacto realmente en cuanto a la mortalidad de los pacientes por ese tipo de práctica. Sí, recordemos que, claro, muchas veces se tiene que solicitar por la condición crítica del paciente repetitivos exámenes en el día y lógicamente eso no puede traducirse en diferentes venopunciones que lógicamente periféricas que podrían obviamente darnos complicaciones derivadas de aquello, ¿no? Eso, Licen. Pero sí es independiente, ¿no? Sí es independiente.
¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bien, ok. Entonces, vamos a pasar a la compensación. ¿Cómo va a ser el tratamiento? ¿Cómo va a ser el tratamiento de una hiperpotasemia? Tratamiento de la hiperpotasemia. Bien. Les decía que, bueno, para el tratamiento de la hiperpotasemia existen una serie de intervenciones que casi todas, de hecho todas, son eficientes dependiendo lógicamente la severidad, dependiendo la emergencia del caso, dependiendo la disponibilidad, por supuesto, de esos insumos o de esos fármacos. No siempre van a estar presentes, pero siempre de todas estas intervenciones, doctores, existe una prioridad, y esa prioridad uno va a ser estabilizar la membrana miocárdica. ¿Qué quiere decir esto de estabilizar? El potasio en altas concentraciones genera despolarizaciones que lógicamente pueden terminar en arritmias y en una parada cardíaca. La idea es dormir a esa membrana para que no se despolarice y genere esta conducción eléctrica aberrante o anómala. ¿Cuál es el fármaco que logra estabilizar esa membrana? Se llama el gluconato de calcio. ¿Sí? Gluconato de calcio. Entonces, la primera intervención que ustedes deben hacer, que quieren hacerle nebulizaciones, que quieren ponerle furosemida, que quieren ponerle una solución polarizante, pueden, hagan lo que tengan que hacer. Pero la primera que deben utilizar es el gluconato de calcio. ¿Sí? Yo no saco nada si empiezo primero con las nebulizaciones y después en media nebulización te hace un paro cardíaco el paciente. Imagínate, te quedaste a medias. Entonces, lo primero es estabilizar, o sea, tener paciente. Estabiliza la membrana miocárdica y eso lo vas a conseguir con el gluconato de calcio. ¿Sí? Mucho ojo con eso. El gluconato de calcio por lo general va a tener un inicio. En menos de 3 minutos comienza a actuar ya el gluconato de calcio. ¿Sí? Comienza su inicio, ¿ya? Su tiempo de acción prácticamente. Este va a tener un efecto entre unos 30 a 60 minutos. ¿Sí? Más o menos dura, tiene un efecto, su efecto es transitorio. ¿Ya? Ojo con esas situaciones. ¿Cuánto le puedes dar? Tú puedes utilizar una dosis de 1 a 2 gramos, ¿sí? 1 a 2 gramos de gluconato intravenoso, que cada ampolla viene de 1 gramo, ¿no? Cada ampolla viene de 1 gramo. Y entonces podemos darle una ampolla intravenoso cada 8, cada 12 horas. Podemos tranquilamente hacer aquello, ¿no? Entonces, ojo con esto. 1 a 2 gramos intravenoso. Y eso déjenle, o sea, le pueden pasar STAT y después le pueden dejar 1 gramo cada 8, cada 12, no hay ningún problema. ¿Ok? Se prefiere que cuando pasen gluconato de calcio y cualquiera de estos electrolitos, pues ustedes puedan o tengan que monitorizar a su paciente, manténganlo en monitorización por lo menos hasta que supere esa hiperpotasemia, ¿no?
para evitar algún tipo o evaluar si se presenta algún tipo de arritmia que pudiera presentarse. Estamos. Entonces, el gluconato, no se olviden el papel que tiene el gluconato, ¿sí? Estabilizar la membrana. Estabilizar la membrana. ¿De quién? Del miocardio, ¿no? Estabilizar la membrana. ¿Ok? Listo. Ahora sí, una vez que han estabilizado la membrana y ya van a garantizar que durante, o como una bomba de tiempo que en cualquier momento pudiera presentarse, vaya a haber una parada cardíaca, entonces ahora sí pueden utilizar en el orden que ustedes quieran, pueden utilizar, digamos, dependiendo la necesidad o el perfil de cada paciente, las otras intervenciones. Por ejemplo, una de ellas es el uso de diuréticos de ASA, ¿no? O sea, furosemida. Siempre, insisto, siempre y cuando les permita el paciente, ¿no? Esto no es una receta de cocina, no, a todito les voy a poner este orden, no. Ustedes deberán analizar a su juicio, ¿sí? La necesidad y sobre todo las características de cada paciente. Aquí ustedes deben usar furosemida una dosis mayor o igual a los 40 miligramos, ¿sí? Intravenoso, ¿no? Pueden ponerle 20 IV cada 12 horas. Siempre tienen que estar vigilantes de la presión arterial, ¿no? Esto va a iniciar o comienza, ¿sí? En 30 minutos va a dar inicio el efecto de la furosemida, ¿ya? ¿Sí? Y claro, su tiempo ya puede permanecer 4, 6, 8 horas, ¿no? Pero comienza o inicia a los 30 minutos. Esto es importante, les digo, porque deben saber ustedes qué intervenciones son las que me van a funcionar rápidamente, por si tengo una emergencia, una verdadera emergencia en la cual el paciente, qué sé yo, está ya con una arritmia importante, está ya con una taquicardia supraventricular, está con dolor torácico y ustedes, o sea, no van a usar los que más tarde se demoran en actuar, pues, o sea, tienen que usar los más rápidos, ¿sí? De los cuales el primero, insisto, gluconato de calcio. Si usan diuréticos de ASA, por favor, ¿sí? El paciente tiene que estar orinando, tiene que orinar, el potasio se va a eliminar por la orina, ¿ya? Y soy muy insistente en esto porque a veces quieren ponerle diuréticos de ASA al paciente insuficiente renal que ya no orina desde hace 5 años, ¿sí? Entonces, ¿por dónde va a perder el potasio? ¿Ya? Entonces, por favor, seamos coherentes con nuestra prescripción, ¿ya? Siempre, y claro, les digo esto porque la mayor parte de hiperpotasemias lo van a tener en insuficientes renales crónicos. Entonces, cerciórense de que el paciente todavía orine. Si no orina, no tiene sentido. ¿Qué hace la furosemida ahí? ¿Sí? Ojo con eso. Yo les digo porque ya he visto prescripciones, el paciente no orina ya 10 años y está con furosemida, ¿ya? Entonces, cuidado con eso. Entonces, por eso les digo, tienen que analizar cada paciente, ¿sí? Para saber cuál de estas usar, pero el gluconato esa va de cajón. Otra intervención que ustedes pueden utilizar en este punto son los beta-2 agonistas de acción corta. Beta-2 agonistas de acción corta. Y claro, aquí destaca el salbutamol. Salbutamol. Y esto lo utilizamos en nebulizaciones, ¿no? Nebulizaciones. ¿Cómo van a iniciar? Pueden hacerlo como si se tratara de una crisis asmática, es decir, una nebulización cada 20 minutos por 3 ocasiones,
por 3 ocasiones y luego cada 4 a 6 horas, ¿sí? Dependiendo. ¿Ya? Esto si quieren ser más agresivos o directamente hacerlo o dejarle cada 4 a 6 horas. Todo dependerá, insisto, de la necesidad, de la urgencia, de la emergencia que tengan que solventar ustedes, ¿no? Entonces, pueden partir desde una nebulización cada 20 minutos por 3 ocasiones y luego cada 4, cada 6 horas, ¿no? Esto lo pueden utilizar de 2 ml de solución salina al 0,9%, ¿sí? Más 1 ml de salbutamol. Así pueden preparar su nebulización, ¿ya? Vean, ¿qué más quieren? Ya les doy hasta la prescripción, ¿ok? Listo. Estos beta-2 agonistas, ¿sí? Estos beta-2 agonistas van a comenzar, o su inicio está entre los 30 a 90 minutos. Inicio. ¿Ok? En ese tiempo, más o menos, comienza a hacer efecto, ¿no? Entonces, tengan pendiente esa situación, ¿ok? Más o menos la dosis que ustedes necesitarían, ¿sí? Es de 10 a 20 miligramos en términos de inhalado, ¿no? Nosotros no tenemos salbutamol intravenoso, ¿sí? No tenemos, pero también se puede usar. Nosotros lo usamos en nebulización, ¿ya? Perfecto. Ese puede ser otra intervención. ¿Qué aspectos deben cuidar ustedes con el salbutamol? Que el paciente no esté taquicárdico. No se olviden que el salbutamol genera taquicardia. Entonces, si ya de por sí es un paciente que está con 110, 115, 120 de frecuencia cardíaca, no va a ser candidato pues para usar salbutamol porque le voy a taquicardizar aún más todavía. ¿Sí? Entonces, descartada esa posibilidad en ese paciente. ¿Sí? Entonces, miren, ustedes van analizando qué intervención usar, qué intervención utilizar dependiendo su paciente. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Sí me están escuchando? Sí, Buenas noches. Ya, ok, bien. En el Sí, ajá. tratamiento uno que decía del gluconato de calcio, la dosis decía de 1 a 2 gramos. Ujú. Después de eso le puedo aumentar, o sea, para continuidad, 1 gramo más. O Después le solo puedes esa es la dejar ya de dosis. mantenimiento los días, ya el tiempo restante. Eso le das de estar, pero de ahí le dejas 1 gramo IV cada 12 o cada 8 horas, los días siguientes, hasta que ya tengas un potasio estable, ¿no? O sea, normal. ¿Mm? Ya, gracias. Esa era Ok. Bien, otra de las intervenciones, puedes usar lo que saben denominar una solución polarizante, que no es otra cosa sino una solución que lleva dextrosa más insulina, y específicamente insulina rápida. ¿Cuánto de dextrosa necesitas para preparar esto? ¿Sí? Para preparar esta solución despolarizante. De esto necesitas 25 a 50 gramos de dextrosa más, o por este intervalo necesitas más 10 unidades de rápida. ¿Ya? Te pongo acá de dextrosa al cuánto, dependerá lo que tengas, pues, ¿no es cierto? Si es dextrosa al 50%, necesitarás 25 a 50 ml con 10 unidades de rápida. Si no tienes al 50% y tienes al 10%, ¿no es cierto? Al 10%,
le pones, 500 o 250 de dextrosa al 10, ¿sí? En ese lapso puedes ponerle, ¿no? Entre 25 a 50 gramos, qué sé yo, 300, ¿ya? 300 ml de dextrosa al 10, ahí estarías dándole 30 gramos más 10 unidades de rápida, ¿ok? Pero esas son las dosis que debes utilizar, más las 10 unidades, como te digo, de insulina rápida, ¿ya? Esto comienza a hacer efecto, o el efecto de esta solución polarizante, está dado dentro de 15 a 30 minutos. Comienza su inicio. ¿Ok? Bien. La duración puede hacerse evidente 4 a 6 horas con esta solución, ¿no? Ya. ¿Qué particularidades debes cuidar? ¿Qué particularidades debes cuidar con la solución polarizante? Tener cuidado sobre todo que exista una hipoglucemia, ¿sí? No te olvides que la mayor parte de los pacientes van a ser insuficientes renales crónicos. Al ser insuficiente renal crónico, 10 unidades de insulina es bastante para ellos. No te olvides que la insulina tiene una depuración renal netamente, y si es que no hay buena depuración renal, esa insulina está recirculando todo el tiempo, lo que normalmente esta insulina dura de 6 a 8 horas. En ellos, en un paciente con insuficiencia renal crónica, puede durar días. Entonces, sé cauto en ese sentido. Yo, por lo general, si bien es cierto, los libros te hablan así en estas concentraciones, yo suelo usar no con 10, sino con 5 nomás. 5 o 6 unidades y los 300 de dextrosa al 10%. Por temor a la hipoglucemia, ¿no? A la vez que tampoco puedes cargarle de líquidos al paciente, o sea, dale poco líquido. No te olvides que la mayor parte, insisto, suelen ser insuficientes renales, ¿ok? Y otra de las intervenciones que pueden utilizarse en este sentido es el bicarbonato de sodio. Bicarbonato de sodio. La dosis para corregir hipercalemia, en un paciente, en este paciente es de 1 milequivalente por kilo de peso, ¿sí? Es decir, si tiene que el paciente pesa 80 kilos, serán 80 milequivalentes. No te olvides que una ampolla del bicarbonato de sodio, ¿sí? Una ampolla de bicarbonato de sodio, esa ampolla de 10 ml, que la conocemos, te aporta 8.4 mil equivalentes, ¿sí? De bicarbonato, ¿no? Entonces, prácticamente si tengo un paciente que pesa 70 kilos, ¿sí? Necesitaría en ese paciente 70 mil equivalentes. 70 dividido para 8.4, ¿cuánto? Para saber cuántas ampollas. 70 dividido para 8.4. ¿Cuánto les da? 8.3. ¿Cuánto? 8.3. Ya, 8.3. 8.3. ¿Eso qué? Ampollas, ¿no? Eso ampollas. O sea, esa división la hago para saber cuántas ampollas le voy a pasar. O sea, a ese paciente le voy a pasar 8 ampollas de bicarbonato de sodio intravenoso STAC. ¿Sí? ¿Estamos? Con 8, pero esto, ojo, esto es diferente pasar bicarbonato de sodio para compensar una hipercalemia que para compensar una acidosis metabólica, ¿no? Es diferente. La fórmula para compensar acidosis metabólica es diferente, ¿ya? Es mucho más superior ahí el número de ampollas, ¿no? Aquí para bajar el potasio es más baja la dosis, 1 miliequivalente por kilo de peso,
¿sí? Tomando en cuenta que cada ampolla de bicarbonato de sodio de 10 ml aporta con 8.4 mil equivalentes, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué otra intervención? Ya hemos hablado del gluconato, los diuréticos de asa, los beta-2 agonistas de acción corta, la solución polarizante, el bicarbonato de sodio y la última opción que muchas veces, claro, no es la última, sino muchas veces dada la emergencia puede ser la primera, tenemos la hemodiálisis. ¿Sí? Tenemos la hemodiálisis. ¿Ok? Claro, cuando ya ha fracasado lo anterior, o dicho de otra manera, cuando ya tu paciente tiene criterios dialíticos emergentes, claro, no vas a estar primero esperando ver qué pasa con los otros, ¿no? Porque un paciente que ya tiene criterios dialíticos emergentes tiene que dializarse, o sea, o dializarse, no hay vueltas que dar. ¿Cuáles son criterios dialíticos emergentes? Que tengas un paciente con una encefalopatía urémica, que tengas un edema agudo de pulmón, una acidosis metabólica severa, que tengas un potasio más de 7, una urea más de 200, una CREA más de 10, un sodio menos de 115, ¿sí? Esos son criterios ya de hemodiálisis emergente. O sea, si ya tienes cualquiera de esos criterios, tiene que dializarse el paciente. Obviamente estamos en el Ecuador, estamos en hospitales públicos y hasta que te salga la hemodiálisis, tú tienes que hacer algo con ese potasio, que es lo que le va a matar a tu paciente con una parada cardíaca, ¿sí? Y puedes usar cualquiera de estas intervenciones, obviamente dependiendo el paciente, que te van a ayudar a ganar tiempo, ¿sí? Te van a ayudar a ganar tiempo hasta que te salga la hemodiálisis, pero de ahí no es que te vas a quedar con esto y vas a prescindir de la hemodiálisis, cuidado, ¿no? Cuidado, ¿sí? Entonces, mucho ojo. Ahora, una cosa es que el paciente no tenga criterios dialíticos emergentes, que no tenga, pero ya tiene potasio alto, entonces ahí es diferente. Ahí sí ya la hemodiálisis le dejas ya para después y vas agotando primero todas estas otras intervenciones que hemos ido hablando, ¿no? ¿Ok? Si estamos claros. Nos salió un esquema simpático para que lo tengan ustedes guardado, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Dudas? Pregunten. Yo tengo una pregunta, doctor. Ujú. La preparación del bicarbonato, igualmente en dextrosa. No, el bicarbonato se pasa solo. No se diluye el bicarbonato, ¿no? No se diluye. Ni así pasen 8 ampollas, ni así pasen 15. Yo he visto que le saben diluir, pero no. Intravenoso, STAT. Eso pasas en máximo 15, 30 minutos y suficiente. Sí, tampoco te demores demasiado. Si en 30 minutos que esté pasado ese bicarbonato puro, no hay problema. No hay necesidad de diluir. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Cuando usen diuréticos de asa, no se olviden de vigilar la presión, ¿no? O sea, si yo tengo un paciente que tiene 90, 60 de presión así, normalmente, obviamente ese paciente no le puedo mandar, pues furosemida 20, 40, ¿sí? Porque el rato que le mande eso, ya esa presión de 90, 60 se me va al suelo. Insisto, aquí el mensaje es que ustedes individualicen, ¿sí? Que ustedes individualicen a sus pacientes, por favor, para que no tengamos justamente que estar aplicando todo esto como si fuera una receta de cocina, ¿no? Aquí habrá pacientes en los cuales utilices, qué sé yo,
solo el gluconato, dependiendo la severidad. Otros donde utilices el gluconato, el diurético de asa y las nebulizaciones. O sea, de todas estas 6 intervenciones, 5 prácticamente, en algunos utilizarás 2, 3, en otras las 5, en otras solo una. De pronto, eso dependerá ya de qué, dependerá de la severidad del cuadro que tengas y de la disponibilidad de lo que tengas, ¿no? ¿Ok? Sin más, ¿alguna otra duda? No tenemos más dudas. ¿Todo claro? Ok, listo. Bien, entonces, bueno, ahí nos vamos a quedar, ¿no? Vamos a quedarnos ahí para no cortar la clase y quedarnos a medias con la hipocalcemia. Por favor, para la siguiente clase, necesito que repasen todos los trastornos que hemos visto. Al término de la siguiente clase, ya después de hipocalcemia, voy a tomar una evaluación, ¿sí? Entonces, repasen todo lo que hemos visto: hiponatremia, hipernatremia, hipocalemia, hipercalemia y la hipocalcemia que hemos de ver en la siguiente. E inmediatamente después hemos de hacer ya una evaluación referente a esto de trastornos de los electrolitos para que vayan acumulando sus puntajes para la nota final. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, por favor, repasen. Tienen que repasar porque obviamente solamente una evaluación al final sí va a ser bastante complejo. Yo necesito que vayan ustedes ya repasando. Son clases, aquí la idea no es bajo ninguna circunstancia saturarles de información, sino que esa poca información que reciben, en teoría es poco, ¿no? Porque para alcanzar ese grado de condensación de la información, créanme que se necesita leer bastante. Pero la idea es darles a ustedes las herramientas lo más sencillas, lo más digeridas posibles, capaz de que sean fáciles de asimilar, pero al menos esa información debe estar ya codificada en sus cerebros y ya algo que ya se vaya consolidando en un conocimiento sólido, que lo vayan poniendo en práctica y lo vayan teniendo. ¿Ok? Ese es el compromiso de parte de ustedes. Y claro, nosotros a través de las clases magistrales, tratar de orientar ese conocimiento, consolidar ese conocimiento, despejar dudas y claro, ustedes ir asimilando aquello. Entonces, la próxima clase conmigo, ¿sí? Que va a ser la próxima semana, tienen tiempo para estudiar, para repasar todos estos trastornos de los electrolitos. No voy a tomar un examen escrito, yo les voy a preguntar ese momento, ¿sí? Y claro, así a través de esas preguntas, pues entonces iremos defendiendo esa evaluación, ¿ok?
Que tengan ustedes buena noche. Nos vemos en la próxima clase. Bueno, mañana tienen también con los otros colegas, ¿no? Tengan ustedes buena noche. Gracias, Doc. Buenas noches.